Ok, Hurtado, entonces al final del otro episodio me hablaste de inmueble y eso es lo que yo quería charlar. Yo quería hacerte esa pregunta. Ok, charlemos más de eso en este episodio de 2 minutos con el abogado Pablo. Ok, la pregunta de los inmuebles, no la muy popular. Entonces, comencemos el reloj. Entonces, ¿qué es lo que típicamente escuchamos? Abogado, me he comprado una propiedad, una casa, un condominio y la estoy rentando. Lo hizo como visa de turismo. ¿Eso es suficiente para sacar la visa E2? Y la respuesta es no, no es suficiente. ¿Por qué? Porque eso es algo que lo puedes hacer con tu visa de turismo. En sí ya lo has hecho, mucha gente ya lo ha hecho. Y eso uno lo puede manejar, colectar la renta desde su país. O sea, uno no tiene que estar aquí. Eso es lo que se llama una inversión pasiva, una inversión pasiva. Entonces la inmigración no va a aprobar inversiones pasivas. Entonces hay posibilidad de convertir una inversión inmuebles en una inversión activa para la E2, por supuesto que sí. Entonces ahí uno tiene que ser mucho más diligente en poder demostrar que eso se convierte en un negocio, no una inversión pasiva, pero un negocio que requiere su presencia aquí para poder manejar y administrar mucho más que simplemente venir con su visa de turismo. Entonces, típicamente estamos hablando de lo que decimos varias puertas, ¿ok? Uno no puede decir, bueno, son cuántas puertas, 2 puertas, 3 puertas, 5 puertas, lo que queremos decir de eso, cuántas diferentes rentas estás colectando, pero lo que queremos demostrar es que tenés variedad, ¿no? A lo mejor tenés multifamilia, apartamentos, varios duplexes o varios oficinas comerciales donde estás colectando varias rentas y tenés tantos inquilinos que estás administrando no solamente la colección de renta, pero las cosas diarias que se necesitan. A lo mejor se rompió el aire acondicionado o la plomería o la electricidad o el landscaping y uno puede hacer ese manejo de propiedades, muchas veces le decimos property management, para demostrar que aquí hay un negocio completo y es una inversión activa donde no es marginal, es una inversión sustancial. Has comprado varias propiedades y eso lo podemos mostrar a la inmigración y a que ellos hagan una determinación que sí es un negocio activo y no una inversión pasiva. Entonces hablamos más de otros detalles en otro episodio de 2 minutos con el abogado Pablo. Gracias por mirar nuestros videos. Está mirándonos en YouTube, entonces por favor hágale el like en el video y más importante, puede suscribir a nuestro canal de YouTube para más información de inmigración. Una vez más, Pablo Hurtado, abogado de inmigración.